Buenas, en este video les estaremos hablando de neurociencia y aprendizaje. En este caso estaremos hablando sobre las funciones ejecutivas del cerebro. Estaremos compartiendo con ustedes mi compañero Oriolis Alcántara y yo. Muy bien, ¿qué es la función ejecutiva y cómo se desarrolla? En primer lugar, para poder comprender qué es la función ejecutiva, debemos primero situar nuestra atención en el comportamiento propositivo, es decir, en aquellas conductas que se encaminan a cumplir con un objetivo, un propósito, una finalidad, ya sea para resolver situaciones de la vida cotidiana, como por ejemplo al limpiar la casa, lo hacemos al barrer, decorar, lo hacemos con el propósito de que la casa esté limpia. En el aspecto de nuestra vida social, cuando le llamamos a un amigo o acordamos de juntarnos con ellos, lo hacemos con el propósito de mantener la relación de amistad viva. Cuando hacemos las tareas de la escuela, lo hacemos para poder cumplir con las exigencias de la escuela, y así con otras situaciones también. De manera que podemos definir la función ejecutiva como la capacidad para mantener una actividad con el fin de poder cumplir con una meta. Y esta permite involucrarse en un comportamiento independiente, propositivo y autorrealizable. Dado lo anterior, eso significa que este es también un proceso cognitivo de orden superior autorregulatorio que facilita el monitoreo y el control del pensamiento, así como de la acción. Esta capacidad requiere la operación simultánea de diferentes procesos cognitivos. Se habla de la existencia de dos grandes bloques o elementos. Una parte de aquellos que definen y califican nuestra conducta propositiva, y la otra son procesos ejecutivos que permiten que estos elementos se cumplan de manera óptima. La primera parte son los elementos que regulan el comportamiento propositivo, como lo son el establecimiento de metas, que es un atributo central del comportamiento propositivo. La existencia de una meta la que dirige este tipo de comportamiento, lo que significa que sin una meta que perseguir no habría un comportamiento propositivo. En segundo lugar, tenemos la consideración contextual. Esto significa que la meta se establece de acuerdo a un contexto en el que un comportamiento se va a desarrollar, como en el ejemplo de la casa, el contexto sería la casa. En el ejemplo de estudiar para cumplir una meta educativa o académica, el contexto sería la escuela. También tenemos la regulación emocional, que esta permite la modificación de las respuestas emocionales para alcanzar la meta establecida. Tenemos también lo que son cualidades o atributos a tener en cuenta para el comportamiento propositivo, los cuales son la velocidad de ejecución, es decir, el tiempo que se invierte en alcanzar una meta con relación a esta, y el contexto en el cual se puede favorecer o limitar su cumplimiento, la velocidad, la ejecución que se va a utilizar y el contexto. También tenemos la calidad en la ejecución, que es el camino a seguir hasta alcanzar la meta, que ésta tendrá un menor número de errores. La calidad de ejecución depende de esto, de llegar a este objetivo con el más mínimo margen de error. Y tenemos también lo que es la economía de ejecución, que se relaciona con esta también. Esto se da cuando se invierte el menor número de pasos posible para poder lograr la meta. Estos tres atributos se interpelan y de cierta forma favorecen o entorpecen, según sea el caso, las características de uno u otro en el entendido del éxito o nuestro comportamiento propositivo dentro de la sociedad en la que vivimos. También tenemos lo que es la geografía cerebral de la función ejecutiva. El lóbulo frontal cerebral, y en específico la corteza prefrontal, está relacionada con la función ejecutiva. El lóbulo frontal es una de las 4 principales divisiones de la corteza de cada hemisferio cerebral. En el lóbulo más grande del cerebro humano y abarca alrededor de 1/3 del total del volumen cortical. Se sitúa en la parte anterior del cerebro, delimitado en su parte posterior por la cisura central o Rolando, y en la parte inferior por la cisura del cilio.
La corteza prefrontal es la región del lóbulo frontal llamada también área motora terciaria o de asociación. Esta tiene características estructurales y funcionales muy específicas. Recibe información procesada de todas las zonas sensoriales, es decir, de toda la parte sensorial del cerebro. Muchas de sus neuronas son multimodales, recibe conexiones de la amígdala, del tálamo, dorsomedial y de la corteza ventral. Además, envía conexiones hacia la amígdala, el hipocampo, la corteza premotora, la corteza parietal posterior y el hipotálamo. Sus características estructurales y la gran cantidad de vías aferentes y eferentes que tiene de y hacia otras estructuras corticales y subcorticales hacen posible los atributos funcionales de la corteza prefrontal, de ser mediadora de comportamientos humanos, tales como ejercer el control de las funciones cognitivas, integrar la información proveniente del medio exterior y del propio cuerpo, así como los estados emocionales del individuo. Esta característica le han valido ser llamada también funciones de control cognitivo. En esta imagen podemos ver donde nos presenta del corte prefrontal su parte dorsolateral, ventrolateral y orbitofrontal. Hay, según las afecciones que sufre un ser humano al golpearse en esta parte del cerebro, se sufren de diferentes tipos de síntomas. Les voy a hablar de lo siguiente. Por ejemplo, si ocurre un accidente y la persona tiene un golpe o se hace algún daño en la parte orbifrontal, se le llama que tiene el síndrome orbifrontal. Este se identifica por una afección del autocontrol cognitivo y emocional, caracterizado por desinhibición y disminución del autocontrol, indiscreción y pérdida de la sensibilidad intrapersonal, juicio social pobre, ilimitado, irritabilidad, labialidad emocional, hipotamia, depresión, falta de interés o negligencia personal. Estas son las afecciones que puede tener una persona si tiene una contusión en esta parte del cerebro. Si la tiene en la parte dorsolateral, el síndrome se llama de esta misma manera. Síndrome dorsolateral incluye características más relacionadas con déficits neuropsicológicos, entre los que destacan dificultades para la recuperación de la información, es decir, el recuerdo, reconocimiento, generalización de listas de palabras, memoria remota o memorias que requieren de un esfuerzo. También tienen falta de flexibilidad mental, sufren de alteración, y falta de generación de estrategias para la resolución de problemas complejos, pobre abstracción, reducción de control mental y depresión. El síndrome frontal medial. La apatía es el marcador central de este síndrome en las dimensiones afectivas, emocionales, cognitivas y motoras. Los rasgos centrales son reducción del interés, pobre motivación, alteración de la iniciación, actividad reducida, dificultad para mantenerse activo en una tarea específica y disminución de la preocupación emocional. Estos síndromes son evidentes después de una lesión cerebral o de un proceso degenerativo en el cerebro adulto. Vamos a ver ahora lo que es la maduración cerebral y la función ejecutiva. Se puede decir que la maduración del sistema nervioso central es secuencial, como lo podemos ver en esta imagen, ya que existe un orden de maduración de las diferentes estructuras cerebrales, de tal manera que la alteración en una estructura que madura de manera temprana afectará por su parte la maduración de estructuras que lo hacen en forma tardía. Esta serie se hace evidente en la secuencia en la adquisición de los logros cognitivos de los motores lingüísticos. Así, la maduración del sistema activador reticular permitirá obtener otras conductas que se logre el establecimiento del ciclo del sueño o vigilia, En un bebé nacido en término, este es por completo funcional a los 3 meses después del nacimiento. La maduración
de las áreas primarias motoras o sensoriales es evidente en la evaluación de los reflejos motores y sensoriales del neonato. Las áreas sensoriales terciarias, ya sean la visual, somatosensorial y la auditiva, también llamadas de asociación, están relacionadas con la integración de la información intermodal, que permite la producción supramodal o simbólica, la cual se caracteriza en los aprendizajes académicos de la lectura, la escritura y las matemáticas. El final del proceso de maduración de estas áreas se sitúa de manera aproximada hacia los 12 años de edad. El área que prolonga más tiempo su maduración es justo la que ocupa el eje central de esta exposición, que es la corteza prefrontal o área terciaria de asociación motora. Como veremos en adelante, este proceso inicia en la vida postnatal, pero tiene un progreso paulatino y prolongado hasta la vida adulta. En este cuadro podemos ver las diferentes áreas cerebrales, los comportamientos relacionados con este y el periodo de maduración. El sistema reticular activador, que está relacionado con el comportamiento de estado de alerta, y el ciclo de sueño-vigilia. El periodo de maduración de esta área cerebral es por completo funcional a los 12 meses después de concepción, es decir, al primer año de vida. Las áreas motoras y sensoriales, que están relacionadas con los reflejos motores sensoriales, maduran por completo de manera operativa al momento de nacer. Las áreas motoras y sensoriales secundarias, que están relacionadas con el lenguaje y movimientos coordinados, maduran en los primeros 5 años de vida. Las áreas terciarias sensoriales, que están relacionadas con la integración intermodal, producción supramodal o simbólica, madura entre los 5 a los 12 años de edad. Y las áreas terciarias motoras, que es la corteza prefrontal, que está relacionado con el pensamiento propositivo del que ya le hemos estado hablando, se prolonga en la maduración hasta la edad adulta, alrededor de los 30 años. Desarrollo de la función ejecutiva. Como lo señalamos anteriormente, existe evidencia de que el desarrollo de la función ejecutiva inicia desde la lactancia y termina en la edad adulta. Es decir, se observa una capacidad creciente para regular el comportamiento sobre la base de planes, metas y otras representaciones internas a lo largo de la niñez y la adolescencia. La maduración del sistema ejecutivo y de representaciones en la corteza prefrontal a los 4 y los 9 años de edad es necesaria para que el bebé sepa que un objeto existe aun cuando éste no lo sigue viendo. Otro aspecto que ha estudiado Adele Diamond, una científica de la neurociencia, es la solución de problemas. Al colocar un juguete atractivo dentro de una caja transparente y solicitar al bebé que la tome, se ha documentado el desarrollo de este aspecto de la función ejecutiva en el primer año de vida. En la etapa preescolar se ha reportado, por ejemplo, que el hecho de que los preescolares no sean capaces de ejercer un autocontrol pertinente sobre los procesos cognitivos, es decir, que sean conscientes de ellos y que lo puedan regular y se puedan comportar en base a estos, se debe a las respuestas emocionales y los impulsos en el comportamiento. Disculpen. Que este es un indicador de la inmadurez en las funciones ejecutivas. Es decir, como ya hemos hablado, cuando los niños a esta edad no pueden controlar ciertos aspectos de su comportamiento, pues es debido a una inmadurez en las funciones cognitivas o ejecutivas del cerebro, especialmente de las ejecutivas. Estos rasgos en los preescolares denotan la existencia de un sistema ejecutivo inmaduro que se encuentra en desarrollo. Además, conforme aumente la edad, pasará de ser un proceso de funciones casi indiferenciadas a uno constituido por funciones modulares.
El desarrollo de las funciones ejecutivas no es lineal. Durante la niñez se advierte una maduración acelerada de que se torna más lenta al llegar la adolescencia, lo que sugiere una mayor estabilidad de las funciones ejecutivas conforme aumenta la edad. En este lapso de tiempo se atraviesa por etapas o periodos de aceleración. Hay unos científicos o neurólogos llamados Broccoli y Bolin que identifican 3 etapas en la maduración de las funciones ejecutivas que coinciden con la niñez temprana, que es de 6 a 8 años, la niñez intermedia de los 9 a los 12 años y la adolescencia. La edad de los 12 años en particular es un periodo con frecuencia asociado con importantísimos cambios o aceleraciones en el desarrollo de las funciones ejecutivas. Muy bien, hasta aquí mi parte. Ahora los dejo con mi compañero Orioles, que estará tratando con ustedes los siguientes temas.